Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan en este su programa, Una Palabra Viva Eficaz. Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor nuestro Elohim, conforme lo dice el Señor allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, cuando el Señor nos dice claramente: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es interesante, mi amado hermano, cuando la palabra del Señor nos dice que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la Torá, este libro que nosotros conocemos como la Santa Biblia, como la ley de Dios, que significa la Torá. Nosotros la conocemos, la palabra Torá, como ley, pero que su verdadero significado es instrucciones. El Señor dice: miren, nunca se aparte de la boca de ustedes de hablar, de expresar la palabra de la boca de ustedes, este libro de las instrucciones de Yahweh nuestro Elohim, sino que de día y de noche debemos meditar en él, para que hagamos conforme a todo, no a algo, no en lo que a mí me interesa, no, conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú quieres que tu camino sea prosperado, medita en la palabra del Señor. ¿Quieres que tu camino sea prosperado? Escudriña la palabra del Señor. ¿Quieres que tu camino sea prosperado? Vive la palabra del Señor. ¿Quieres que tu camino sea prosperado? Predica el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No te dé temor, no te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, mi amado hermano, a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, al que no es judío, al gentil. Por lo tanto, mi amado hermano, vamos a estar en esta noche meditando en esta preciosa palabra. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Decíamos que estamos recordando una de las fiestas más paganas que el pueblo cristiano celebra. Es una fiesta pagana porque fue establecida por una iglesia pagana, fue establecida por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que nació en Roma después del tiempo de Constantino. Allí este pueblo, esta iglesia, esta religión que desconocía totalmente el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, que desconocía la Torá, que desconocía el Tanakh, que desconocía la palabra de Dios, ellos vinieron, paganizaron la iglesia, la congregación de nuestro Señor Jesucristo, e introdujeron todas sus herejías y llevaron a la iglesia a prostituirse. De tal manera que este tiempo que nosotros estamos celebrando, que decimos que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, si nosotros miramos claramente esta fiesta, podemos ver que es una fiesta de pagana, una fiesta de borrachera, una fiesta de descontrol total, de glotonería, de tantas cosas, de un desorden total que va totalmente contrario a la devar de Elohim, contrario a la palabra de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, a pesar de que esta fiesta es pagana, es una fiesta que nosotros no deberíamos de por sí celebrarla, pero que la heredamos de esta iglesia pagana, vamos a recordar
porque el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, fue real. Él sí nació. Él nació en un pesebre. Él nació tal como lo dice la Escritura. Pero nosotros tenemos que entender claramente que lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos es cuál es la voluntad de Dios nuestro Elohim, agradable y perfecta para nuestra vida. Por lo tanto, mi amado hermano, yo te invito, escudriña las Escrituras, medita las Escrituras, vive las Escrituras, predica las Escrituras. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. No nos vamos a parar, no vamos a dejar de predicar, y siendo una fiesta pagana, pero que anuncia, que está hablando de este nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, vamos a seguir meditando en ella. Estamos meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. En días pasados estuvimos hablando de unos puntos interesantes cuando Miriam visitó a su pariente Elizabeth, y el primer punto era Birkat Shalom, que era el saludo de paz que llevó Miriam a Elizabeth. Luego también la llenura, como cuando Elizabeth recibe el mensaje, la palabra de Elohim a través de María o de Miriam, ella fue llena del Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. También tocábamos que en el tercer punto, que aquella persona que está llena del Espíritu Santo, que está llena de la presencia del Señor, que ha recibido el mensaje, que lo predica, es Bruja en Minashin. Bendita tú entre las mujeres, le dijo Elizabeth a María. ¿Por qué bendita? Porque había ido a llevarle el mensaje de las buenas nuevas. Y el cuarto punto fue en Adonai, que significa ¿por qué se me concede esto a mí? Que venga la madre de mi Señor a traerme este mensaje. Ahora vamos a estar hablando de un quinto punto que lleva como el título es Simha en mí. Simha en mí. Dice, porque tan pronto, versículo 44, dice, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Cuando Elizabeth está allí en su sexto mes de embarazo, ella era una mujer que era estéril, ya era anciana, ya era una mujer en una edad avanzada, y el Señor en su misericordia decidió escoger, número uno, a una mujer anciana para traer a aquel que habría de preparar el camino del Mesías. Y la llama y la bendice y le permite que quede encinta. Está en su sexto mes. Escogió una mujer virgen, una mujer que no había tenido ninguna relación sexual, ninguna relación con ningún hombre, para poner en ella su embrión, para que de este embrión naciera el Salvador del mundo, el Hijo de Elohim, el Hijo de Adonai, del Elión, del Altísimo. Ahora, cuando nosotros, esto también nos tiene que nosotros mostrar que nosotros fuimos, el Señor envió su ángel. Necesariamente tiene que ser Gabriel. No necesariamente tiene que venir un ángel del cielo con sus alas extendidas y hablarme a mí la palabra de Dios para que yo crea. El Señor en su momento mandó su ángel. Ángel significa enviado, mensajero. Él envió su mensajero para que te llevara a ti el mensaje de las buenas nuevas para la salvación del alma. Pudo haber sido una mujer, pudo haber sido un hombre. El Señor utilizó esta persona para que tú
llegaras al conocimiento de la palabra del Señor, aunque tú no te lo merecías, aunque nosotros nos merecíamos la muerte por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, merecíamos la muerte, la paga del pecado es muerte, todos somos pecadores, mas Dios Elohim mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Adonai Yeshua HaMashiach murió por nosotros. Ahora nosotros hemos recibido ese mensaje a través de un ángel, lo llevamos y cuando nosotros llevamos ese mensaje de la palabra del Señor, entonces nosotros producimos simha, alegría en las personas, en alegría, porque cuando la persona llega al conocimiento de la palabra, entonces recibe gozo, recibe paz, recibe una llenura, algo que cambia su vida totalmente. Eso ha pasado en miles de personas que hemos tenido la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, habernos arrepentido, habernos arrepentido, haber hecho teshuvah, habernos vuelto al Señor, habiendo regresado de nuestro mal camino, y ahora nosotros somos personas que tenemos gozo, tenemos alegría, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha dado simha en mí, el Señor quiere darte a ti gozo, alegría, un gozo que no tenga fin, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y eso es lo que el Señor quiere en cada una de las personas, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las persecuciones, que a pesar de las necesidades, nosotros podamos tener gozo en nuestro corazón. El apóstol Pablo decía, regocijaos en Adonai siempre. Otra vez digo, regocijaos. Era algo más que simha. Era estar completamente llenos del Ruach HaKodesh, llenos del Espíritu Santo, y es tener paz en nuestro corazón. Por eso cuando la palabra del Señor llegó a nosotros, esa palabra produjo en nosotros gozo, produjo en nosotros simha. Ahora, tú quieres recibir el gozo, lo que necesitas es no deseches la palabra de Adonai, no deseches la palabra de Dios. Escucha claramente el mensaje de la palabra de Dios a través de su palabra que nosotros conocemos como la Santa Biblia. Escucha el mensaje de la palabra. Dios quiere hablarte, Dios quiere darte a ti salvación y vida eterna. Número 6. El punto número 6 de este mensaje que estamos hablando acerca de el anunciamiento o el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, es emuná en la Devar. Emuná en la Devar. Dice el versículo 45 de Lucas 1, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Mira, la palabra que aquí utiliza es bienaventurada, feliz, doblemente feliz. Era María. María tenía por qué regocijarse. Ella tenía por qué sentirse feliz, porque siendo una mujer común y corriente, como lo eres tú y como lo soy yo, sentía gozo. Era una mujer doblemente feliz porque el Señor la llamó, la escogió y ella escuchó la voz del Señor. María
mi amado hermano, Miriam hubiera podido negarse. Ella hubiera podido decir, no, no puedo hacer esto. Dios no puede hacer esto en mi vida, porque si yo acepto la voluntad de Dios, el pueblo se va a venir contra mí. Si yo acepto la voluntad de Dios, yo puedo morir por causa de la voluntad de Dios. Ella hubiera podido decir, no lo acepto. Y yo estoy convencido que si Miriam, que si María hubiera decidido no aceptar ser la portadora del embrión, la portadora del Hijo de Dios, darle luz al Hijo de Dios, Dios, nuestro Elohim, hubiera aceptado la voluntad de María, no la hubiera forzado. ¿Sabes por qué? Porque Dios, nuestro Elohim, no es un Dios que fuerza a nadie. Él no obliga a nadie a aceptarlo. Él no obliga a nadie a seguirlo. Él lo que quiere es que tú obedezcas por amor, aceptes la palabra por amor, aceptes esa palabra poderosa que viene de la presencia de Dios. Es una palabra de amor, es una palabra de esperanza, es una palabra de confianza. Por eso aquí decimos emuná en la debar, fe en la palabra. María creyó a la palabra de Dios. María recibió la palabra de Dios. María aceptó la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer? A recibir la palabra de Dios, a creer a la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios. Esto fue lo que hizo María. Esto fue lo que hizo que ella fuera bienaventurada. Creyó a la palabra de Dios. Mi pregunta en este momento que quiero hacerte antes de continuar, ¿eres tú una persona que has escuchado la palabra de Dios, que has escuchado la voluntad de Dios y has decidido aceptar la voluntad de Dios, o en este momento has estado rechazando la voluntad de Dios, rechazándola por causa del qué dirán, rechazándola por causa de quizás si yo me convierto, si yo acepto al Señor, si yo me arrepiento, entonces mis amigos me abandonarán y se convertirán en mis enemigos, me señalarán. Eso es algo que iba a pasar en Miriam, es algo que iba a pasar en el que creyese y es algo que puede pasar en el creyente. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que es necesario obedecer a Elohim, a Dios, antes que a los hombres. Dios nos está llamando, Dios nos está hablando y el Señor dice que es bienaventurada la persona que tiene fe en la palabra. Emuná en la debar, fe en la palabra de Dios, porque le ha creído. Ha creído. El punto número 7 que quiero tocarte en esta tarde o en esta noche es Alas Libi Bahashem. Alas Libi Bahashem. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mira esto, lo que dice María es Alas Libi Hashem, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocijó, mi Salvador. Ella sabía que tenía la necesidad de un Salvador. Ella reconocía, conocía y sabía por causa de que era una mujer que conocía la debar de Hashem, la palabra de Dios. Ella conocía la palabra de Dios como la conocía todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel sabía la necesidad, tenía la necesidad de un Salvador, de un Mesías. Estaban esperando la venida del Mesías, el Mesías que vendría a darles libertad. Lo que no podían entender era la libertad, qué tipo de libertad ha venido a dar el Mesías.
nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, el Mesías prometido, Él vino a dar libertad. Él vino a darle libertad no solamente al pueblo de Israel, Él vino a darle libertad a toda la humanidad. El Señor dice, miren, emuná en la devar, crean a mi palabra. Si ustedes creen a mi palabra, van a recibir salvación. María creyó a la palabra y le dijo, Alas libi bajashen, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella engrandece mi alma, engrandece mi vida al Señor y mi espíritu, aquello que está dentro, se regocija en Dios mi Salvador. El Señor quiere que tú le engrandezcas, que tú reconozcas quién es Él, que Él es el creador del cielo y la tierra, del mundo y todo lo que en ellos hay. Él es el creador de todas las cosas y Él quiere que nosotros le miremos a Él, le busquemos a Él. Él no te está obligando, Él no te está exigiendo, Él te está diciendo, mira, yo no quiero que tú te vayas a una eternidad sin mí. Yo he decretado, dice el Señor, que todas las personas que han pecado, que se han desviado, que han decidido hacerle caso al enemigo, estén separadas de mí eternamente y para siempre, dice el Señor, en un lugar de tormento donde el gusano de ellos no muere ni el fuego nunca se apaga. Pero yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Yo quiero que se conviertan. Yo quiero que busquen mi rostro y que se gocen, se regocijen en mí, que he decidido, dice el Señor, enviarles un redentor, un Goel, un Salvador, una persona que los rescate, que los compre. Y el precio que va a pagar este Goel, el precio que va a pagar este Redentor, para que tú no te pierdas, para que tú no te condenes, va a ser el precio más alto que cualquier hombre pueda pagar, porque él nacerá como hombre, vendrá como hombre, cumplirá mi palabra, porque será Dios hecho hombre y sufrirá como hombre y entregará su vida en la cruenta cruz del Calvario, en la cruenta cruz del Gólgota, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que Miriam, María, pudo entender, que ella necesitaba un Salvador y ella la única expresión que tiene para el Señor en ese momento es Alas libi Hashem, engrandece mi alma al Señor. Ella sabía en quién había confiado. Ahora, el punto número 8 que quiero tocar en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, es Hashem Bishafal Jireh. Hashem Bishafal Jireh. Es lo que nosotros, lo que aquí Miriam sigue diciendo en la palabra del Señor. Él dice que primero engrandece mi alma al Señor. Dijimos esto, ¿cierto? Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Alá viva Hashem. Y ahora dice Hashem Bishafal Jireh. Porque ha mirado, escucha esto, ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Miriam, María, engrandece al Señor. Y ahora dice, porque ha mirado la bajeza. Ella está diciendo, porque ha mirado que me he humillado delante del Señor. Ella se humilló. Ella sabía que Dios mira al humilde, pero que al altivo lo mira de lejos. Dios se acerca al humilde. Dios se acerca a la persona de un corazón contrito y humillado, pero aquella persona
que no quiere aceptar la bendición de Dios, que no quiere aceptar el amor de Dios, que no quiere aceptar la misericordia de Dios, que es altivo, que se levanta contra todo tipo de autoridad divina y contra todo tipo de humana, el Señor lo mira de lejos. Y aquí María sabía que Dios la conocía, que Dios la amaba, que Dios la había escogido con un propósito en su vida, y ella se humilló delante de la presencia del Señor y aceptó la voluntad preciosa de Dios nuestro Salvador, de nuestro Elohim. Ahora, mira, ella dice, ha mirado la bajeza, ha mirado que yo me he humillado, ha mirado mi humildad delante de él, he aceptado su palabra. Ahora mi pregunta, mi amado hermano, voy a dejar hasta este punto, mi amado amigo que me escucha. La pregunta es, ¿en dónde, en qué parte estás tú? Hay gozo en tu corazón, tienes simjá en ti, tienes gozo por haber escuchado la palabra de Dios, has creído a su palabra, te engrandece tu alma al Señor y te has humillado delante de la presencia del Señor. Si aún no lo has hecho, mi amado hermano, si aún no lo has hecho, mi amado amigo, si aún tú no le has entregado tu vida al Señor y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte en este momento que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Tú no estás mirando este video, no estás escuchando este mensaje por una casualidad, sino porque Dios tiene un propósito para tu vida. Simplemente recibe la palabra, gózate en la palabra, créele a la palabra, gózate, recibe la palabra, créele y reconoce que tú necesitas un Salvador. Humíllate delante de la presencia del Señor, mi amado hermano, amigo y amiga que me escucha, y Dios te levantará alto, muy alto, porque Dios levanta al humilde, Él levanta del polvo y del muladar al humilde. Solamente tienes que entregarle tu vida al Señor. Si aún no lo has hecho, si aún no le has entregado tu vida al Señor, yo quiero invitarte, yo te quiero invitar, Dios te está llamando a que le entregues tu vida al Señor en este momento, a que le recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Entrégale tu corazón, recíbelo. Simplemente tienes que hacer una oración de fe creyendo, porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo nació de una mujer virgen y vino aquí a entregar su vida por ti, para salvarte del presente siglo malo, para darte vida eterna? Que Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Si tú crees, simplemente tienes que invitarlo que entre en tu corazón. Repite conmigo esas palabras después de mí. Una oración de fe. Dile simplemente: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón, entra en mi vida, cámbiame, Señor, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender
a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón, que el Señor está a tu lado para escucharte y para ayudarte, y que el Señor te ha dado vida eterna y ahora eres hecho hijo o hija de Dios. Solamente 3 cosas me quedan por aconsejarte. Número 1, busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus necesidades. Y ten la seguridad que el Señor estará allí al lado tuyo para escucharte y dar una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla, si no la estás leyendo, a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar cerca en tu ciudad donde puedas congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino del Señor Jesucristo, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré un lugar, una iglesia, donde se predique el mensaje del Evangelio completo y te lo haré saber. Eso es todo por ahora. Ya será hasta el día lunes quizás que nos volvamos a ver. Si el Señor lo permite, lo sabemos. Sabemos que en estos días va a haber un poco de congestión, pero queremos que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta la próxima ocasión cuando el Señor nos permita volver con ustedes a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Por lo pronto, que el Señor les bendiga y hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.